De nuevo con ustedes en el canal comunitario de Amaga Televisión, su programa En Derecho. Nos acompaña esta vez el abogado especialista en Derecho Administrativo, Daniel Acosta Álvarez. Hablaremos un poco sobre derecho sucesoral en Colombia. Acompáñenos y un saludo muy especial a la red de canales del suroeste antioqueño, al oriente antioqueño, el municipio del Peñol y la Ceja del Tambo. Como lo habíamos advertido, como lo habíamos prometido, gracias doctor Daniel por acompañarnos nuevamente. En el programa pasado quedamos con el compromiso de volvernos a encontrar en este espacio para compartir con la comunidad, los televidentes de la red de canales del suroeste y del oriente antioqueño, temas tan importantes como son los derechos sucesorales en Colombia. Un tema que es bastante complicado en nuestro país por la tradición que tenemos los colombianos de dejar todo para última hora y de no pararle bolas a las cosas. Complicamos a las generaciones. Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos, doctor Daniel, y esperamos compartir todo su conocimiento con nuestros televidentes. Bueno, muy agradecido con usted, Fabio, con el canal comunitario Amaga TV, que nuevamente nos abre sus puertas de cara a explicar y dar de pronto unos pequeños bosquejos que nos ayuden, que le ayuden más bien a la comunidad a poder explorar y resolver sus dudas e inquietudes frente al tema que hoy nos suscita, que es el de sucesiones propiamente. Este tema, doctor Daniel, tiene que ver con el Código Civil colombiano y el Código de Procedimiento Civil. Igualmente también se mete un poco en el Código de Procedimiento Administrativo. Bueno, sí, precisamente entonces todo esto tiene una regulación propia del Código Civil. Tenemos obviamente y hay un tema de precisión, y es que el Código de Procedimiento Civil fue derogado con la entrada en vigencia del Código General del Proceso. Entonces, a partir del año 2016, cuando ingresa el Código General del Proceso a su vigencia, se deroga obviamente todo lo actuado con el Código de Procedimiento Civil y abre obviamente el tema del procedimiento del orden sucesoral, que obviamente no cambia pues en materia sustancial. Empecemos por definir lo que es una herencia. Bueno, entonces tenemos presente que obviamente primero tenemos que determinar qué es una herencia, ¿cierto? Una herencia pueden ser un conjunto de activos o pasivos que deja una persona, que puede ser una persona obviamente natural, a favor de unos posibles herederos. Entonces ya se empezarían a determinar quiénes tienen la calidad propia dentro del orden hereditario y obviamente bajo ese entendido se empieza a desarrollar ese derecho propiamente que tiene el heredero para empezar a gozar de él mismo. Entonces, esa es la herencia, diferente a lo que es sucesión. Sí, obviamente la sucesión como tal, Fabio, es la manera como se adquiere el derecho, ¿cierto? Entonces hay muchas maneras en Colombia de adquirir el derecho sobre bienes muebles e inmuebles. Uno de ellos es la sucesión, como lo puede ser la compraventa, la donación, la permuta. Otro mecanismo, otro modo de adquirir el derecho es por sucesión. Hay sucesiones o hay derechos que por herencia se consideran forzosos. Sí, ¿Cuáles son esos forzosos, doctor? Sí, entonces bajo ese entendido tenemos que entender, Fabio, primero el orden sucesoral, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de órdenes sucesorales debemos entender la persona cuando fallece. En el momento de su fallecimiento se tiene que entender qué personas tenía, qué personas a cargo tenía o qué descendencia tenía esa persona. Y el Código Civil lo trae hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces, bajo ese entendido, Fabio y querida comunidad, tenemos pues como tal la posibilidad de que un primo o un hermano o un hijo o un papá pueda adquirir el derecho. Entonces hablamos primero de los 4 órdenes
sucesorales, los cuales serían en primer grado, en línea descendiente son los hijos y en línea ascendiente son los padres. En segundo grado serían los hermanos, ¿cierto? En el tercer grado serían los tíos y en el cuarto grado serían los primos. Pero esas líneas son excluyentes, es decir, a falta de uno tendrán derecho los otros, o sea, primero hay que agotarlas. Precisamente, claro. Entonces, se prevé en estas líneas sucesorales, la norma lo trae como tal para prever contingencias, de que en el evento de que no exista ese heredero, ejemplo de que no exista un hijo, pues entonces estaría el padre, quien sería el que excluiría obviamente el hijo, ¿cierto? Entonces, el código, de acuerdo a la situación, de acuerdo al momento o el evento que se esté presentando, se hace uso de lo que el código trae consigo. Hace poco también estuvimos acá en este espacio con Sergio Gómez, abogado también que hace parte de su equipo de pool de su oficina, doctor Daniel, y estuvimos hablando precisamente sobre el tema de sucesiones. Prácticamente hablamos un poco sobre lo que en Colombia se considera como sociedades, y hablando de ellos, las sociedades conyugales. Empecemos por la sociedad conyugal, que es parte fundamental de las herencias, porque entonces cuando hablamos de los beneficiarios ascendentes y descendientes, estamos partiendo de la base de que existe una unión marital o una convivencia, y ahí se establece una sociedad conyugal como una sociedad por acciones, o cómo se entendería. Bueno, precisamente entonces, bajo ese entendido, lo que primero debemos determinar es cuando se da el hecho del deceso, ¿cierto? La persona, tenemos que inventariar. Primero tenemos que ir, bueno, ¿qué bienes, qué tenía la persona? ¿Cierto? No solamente hablemos de activos, sino que uno también puede heredar deudas. Eso es algo que se le tiene que dejar muy en claro a la comunidad, y es que uno, como persona natural, también tiene la posibilidad de heredar algunos tipos de bienes o obligaciones que tenían los legítimos herederos, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa, debemos de revisar y analizar qué bienes tenía la persona, y frente a esos bienes que tenía la persona, cuáles fueron adquiridas en vigencia de la sociedad conyugal, si fuere casado, o en vigencia de la sociedad patrimonial, si fuere que tuviera pues una unión marital de hecho, la cual la Corte ha sido muy clara y ha reflejado los derechos de la sociedad patrimonial para las personas que han sido casadas, o ha reflejado esos mismos derechos a aquellas personas que han vivido en comunidad, en una unión marital de hecho, para las sociedades patrimoniales. Entonces, es el entendido: cuando usted se casa, usted forma una sociedad conyugal. Cuando usted se va a vivir con una persona, después de los 2 años forma una sociedad patrimonial. Entonces, bajo ese elemento, esa premisa principal, tenemos que entender primero que la persona tenía o no una sociedad conyugal vigente o una sociedad patrimonial vigente, y después qué otro tipo de personas entrarían a heredar. Ejemplo, si son hijos, entonces qué derechos le corresponden a esa socia conyugal, a la esposa o a la compañera permanente, y qué derechos le corresponden a los hijos. Y si en el momento de yo casarme o tener la relación de hecho con otra persona, es decir, establecer desde ahí ese vínculo, ¿cierto?, que lo hace en la sociedad conyugal, si en el momento yo tengo unos bienes adquiridos con anterioridad, yo podría decir ahí en ese momento, esto no hace parte a futuro de las herencias que se puedan establecer en esta nueva sociedad, y dejárselos a mis padres, por ejemplo, una capitulación que llamaban. Sí, bueno, eso también hace parte obviamente de la conformación del hogar. Entonces, cuando usted se va a casar, usted lo puede hacer por 2 formas. En la conformación de la sociedad conyugal, usted lo realiza por capitulaciones de sociedad conyugal, o en la conformación de la sociedad patrimonial, que es por cuando la persona decide vivir en convivencia, lo puede realizar por capitulaciones de sociedad patrimonial, se llaman propiamente, y ambas deben de realizarse por escritura pública. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Esos bienes que usted va a declarar no ingresarán dentro del haber social de la sociedad conyugal o sociedad patrimonial, cual sea el caso.
y por ende, como no hacen parte de la sociedad conyugal, serían parte del haber hereditario y que lo conformarían propiamente para esos herederos legítimos. ¿Qué es lo que pasa? El Código Civil colombiano trae una norma, precisamente la norma 1083, que habla sobre la posibilidad que tiene ese cónyuge, que tiene ese compañero permanente, de optar o de renunciar a gananciales y optar por porción conyugal. ¿Bajo qué entendido? Cuando al socio conyugal le conviene más renunciar a lo que consiguió en vida con el esposo y más bien optar a ocupar el mismo lugar que le correspondería a un heredero legítimo. Entonces, para hacerle mucho más claro a la querida comunidad y a las personas que nos ven, el derecho que tiene una esposa sobre una sociedad, sobre una herencia, se puede partir de dos puntos. El primero es la liquidación de esa sociedad conyugal. Eso es lo primero que debemos de hacer, disolver y liquidar la sociedad conyugal. ¿Cuál fue el acto de disolución? Pues la muerte del socio patrimonial o del esposo, pues. Como liquidando una empresa. Exactamente, como de igual manera liquidamos una empresa, o como cuando usted se va a divorciar, que usted lo primero que hace es que avalúa los bienes y dice, bueno, estos fueron los bienes que conseguimos dentro de la sociedad conyugal, el 50% le corresponde a Pedrito y el 50% le corresponde a María, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa inicial, tenemos que tener en cuenta que esos bienes que consiguieron en la sociedad conyugal puede que no sean del todo satisfactorios para ese socio conyugal, porque los bienes que consiguieron en virtud de la sociedad conyugal fueron pocos, pero los bienes que deja la persona que fallece son muchísimo más. Entonces, el esposo tiene la posibilidad de decir, renuncio a los gananciales que por derecha tengo de la sociedad conyugal, los ingreso al haber de la sucesión y recibo lo mismo que le correspondería a uno de los herederos legítimos. Entonces ahí empezamos con el orden sucesoral, donde nos dice que a falta de hijos recibirán los padres, pero si esa persona tenía un esposo, ese esposo tomará la misma posición de uno de los herederos legítimos. En ese sentido sería, si la persona, por ejemplo, tenía 2 hijos y la esposa, entonces esa esposa podría optar por recibir el 50% de los gananciales de la sociedad conyugal o aportar esos bienes a la sucesión y recibir lo mismo que le correspondería a uno de los hijos. Entonces ya no serían 2 hijos, sino que serían los 2 hijos y la esposa recibiendo lo mismo en porcentaje, en derechos en común y proindiviso del porcentaje de la sucesión. Hablándolo así en palabras más sencillas, doctor Daniel, cuando fallece uno de los 2 cónyuges, la ley dice que tiene derecho la esposa o cónyuge o compañera permanente, tendrá derecho al doble de lo que le corresponde a cada hijo, es decir, que no el 50%, estamos hablando de que el 50% le corresponde a la compañera y el otro 50% al hijo o repartida entre los hijos que tenga, ¿cierto? Eso es más o menos lo que establece lo que usted acaba de decir. Entonces, lo que ocurre mucho es que no se levanta sucesión, inmediatamente muere uno de los socios, el esposo o la esposa, no se levanta la sucesión, se deja así. La ley prevé, no tácitamente, pero sí se entiende que la esposa está haciendo usufructo del 50% de los hijos, porque está haciendo su mantenimiento, porque está haciendo al cuidado de ese bien, pero en cualquier momento se puede dar la sucesión. ¿Quién puede levantar la sucesión? ¿Es obligación que estén todos de acuerdo o cualquiera de los supuestos herederos o posibles beneficiarios de la herencia pueden iniciar el proceso? Bueno, entonces, en este entendido hay 2 maneras de levantar una sucesión. Frente al ejemplo que usted nos pone, Fabio, una manera sería de manera voluntaria, se realiza en una notaría. De allí dependemos obviamente de la voluntad, como propiamente lo dice, la voluntad de todos los herederos.
Entonces allí se realiza una solicitud por escrito, se inventarían todos los bienes, se hace la presentación de una documentación requerida, como lo son registros civiles de nacimiento, registros civiles de defunción, para acreditar ese parentesco entre las personas. Se hace la publicación de unos respectivos avisos y edictos por diarios de amplia circulación nacional, local, radiodifusoras locales, y allí se realizaría la respectiva partición cuando hay voluntad entre las partes. Cuando existe de pronto discrepancias entre las partes, así fuera una sola persona, la conforme o la disconforme, la norma nos obliga a irnos por vía jurisdiccional, por vía judicial. Esta demanda se realiza ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo al avalúo de los bienes se presentaría en un juez promiscuo municipal o un juez de categoría superior del circuito de familia o tribunal, de acuerdo al valor de los bienes, al valor o al avalúo catastral de los bienes, y se presentaría pues como un proceso judicial normal. Una demanda requiere de representación judicial por medio de un abogado, ambos trámites, y dentro de este simplemente lo que se haría es llegar a encontrar esa balanza dentro de lo que expresa el Código Civil. ¿Un abogado para el proceso o un abogado por cada heredero? Bueno, es posible que se pueda dar. Cuando se hacen por notaría, por lo general se maneja un abogado para toda la sucesión. Pero eso no es óbice, pues como para que cada una de las partes tengan su representante judicial y estén adelantando todos, acompañando el proceso. Pero entonces ya cuando es el trámite de representación judicial por un juzgado propiamente, sí requiere obviamente que cada una de las partes se hagan presentes con abogado. Yo como heredero, futuro heredero o beneficiario de una sucesión, yo puedo decir, le vendo mi derecho, mi hijuela, lo que me corresponda apenas termine el proceso, se lo vendo a mi hermano, se lo vendo a mi mamá, se lo cedo o a un particular. Yo lo puedo hacer antes y después de que se termine la sucesión. ¿Cómo lo puedo hacer? Existen muchos mecanismos. Antes de realizar el proceso de sucesión, yo lo puedo hacer por medios de compraventas que obviamente deberían de ser registradas, deberían de ser realizadas bajo escritura pública, para que esa persona posterior al levantamiento de la sucesión diga o se haga saber de que es subrogatario de los derechos de Pedro, de Pablo, al que le compró. Y esas ventas pueden ser singulares o universales. ¿Cómo singulares? Yo le voy a vender lo que me corresponde a mí de la casa, pero no le voy a vender lo que me corresponde de la finca, ¿cierto? O le puedo decir, le vendo lo que me corresponde a título universal, le puedo vender todo lo que me pueda corresponder dentro de la sucesión del fallecido. ¿Y eso tiene la misma validez? Sí, tiene la misma validez. De igual manera, esa persona obviamente que adquiere esos derechos tiene la obligación, obviamente, pues para efectos registrales, de realizar el respectivo levantamiento de la sucesión con el fin de que esa persona adquiera los derechos reales sobre las propiedades. Y debe quedar claro el compromiso de que el que vende o subroga los derechos a otro, a un particular o a otro hermano, también debería salir al paso a cualquier inconveniente que se presente. Claro. A los impuestos, al costo de los honorarios del abogado y cualquier otra implicación que se tenga a nivel de impuestos o de demandas, procesos judiciales. Claro, propiamente eso se llaman saneamiento por vicios redditorios, por cualquier elemento que no le vayan a vender a un chicharrón posterior que se pueda presentar dentro del trámite de la sucesión. Ya eso comprende obviamente pues como la voluntad contractual entre las partes. La semana pasada nos acompañó César Fernández Ramírez, director de Catastro Municipal. Estuvimos hablando sobre el tema de titulación de predios, un tema bastante importante, pero también se relaciona mucho con lo que estamos hablando, con el derecho sucesoral. Le preguntaba yo, y cae anillo al dedo, como anillo al dedo hoy su presencia, doctor Daniel, que le preguntaba yo a César, al director de Catastro, sobre ese procedimiento cuando son bienes
en posesión, que todavía no se ha tenido el título de propiedad. Son posesiones, posesiones de buena fe, que muchas veces los herederos construyen alrededor, al segundo o tercer piso, y luego después cuando fallece el supuesto titular del bien, ahí entraría a continuar, o sea, ¿continúan los tiempos de la posesión o se interrumpirían? No, eso propiamente se hablan de sumas de posesiones. Uno también hereda las posesiones, se pueden heredar, y existe la norma, trae unos mecanismos por medio del cual usted puede entrar a sanear esos bienes inmuebles con la posibilidad de hacerlo por levantamiento de sucesión o por otro mecanismo judicial, que con el ejemplo que usted nos dice de que hay personas que sobre el lote ya han hecho ventas parciales o han hecho construcciones, mejoras y que de pronto no han sido familiares, que de pronto no han sido registradas. Entonces ya existen otros mecanismos judiciales, los cuales podrían ser un proceso de prescripción adquisitiva o, como lo llamamos propiamente, un proceso de pertenencia, por medio del cual podamos buscar la legalización o la tradición del bien inmueble propiamente. Entonces existen, en conclusión, en este primer bloque, sabemos que existen dos formas de realizar el procedimiento para levantar la sucesión, que llamamos levantar la sucesión o hacer el proceso de la herencia, y es por la vía judicial. Cuando hablamos de la vía judicial, hablamos de los juzgados, una demanda ante jueces ordinarios, y hablamos del notarial. Vamos a la notaría porque estamos de acuerdo todos, no va a haber ningún problema, y vamos a la notaría, pues desde luego con el apoyo de un profesional en derecho, con un abogado que nos hace todo, y que la notaría simplemente, como lo dice la palabra, da fe de lo que estamos haciendo. Volvemos en un ratico, luego de este corte de mensajes institucionales, y volvemos para que hablemos un poquito ya sobre las hijuelas de cada uno de los beneficiarios y las complicaciones que se pueden dar en el momento de los registros en la Oficina de Instrumentos Públicos. Perfecto. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos, con tu primer error, con tu primer beso. Está contigo cuando ganas, cuando pierdes, cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. ¡Hey! Oigan. ¡Hola! ¡Hey! ¡Ay, no! ¡No! Sí. Por favor, a un lado. Estamos tirando aguas negras. Espero que sus zapatos no sean nuevos. Dios. Te falta talento. No eres atractiva. Muy fea. Muy chico. Muy gorda. Mira, tú sobras. ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede. Solo déjalo. 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 Déjalo.
Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. Su señoría, ¿no ha escuchado los cargos todavía? Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Regresamos nuevamente con el abogado especialista en Derecho Administrativo Daniel Acosta Álvarez, que nos está ilustrando un poco sobre el derecho sucesoral en Colombia. Doctor Daniel, se escucha mucho decir en la calle, es que mi papá le dio a mi hermano parte de la casa, parte de la finca. O sea, y hay uno que es un hermanito que no lo quieren mucho, el hermanito calavera o cualquier cosa, entonces dice, te voy a desheredar. O sea, ¿existe en Colombia la posibilidad de determinar en vida que alguien no tiene ese derecho? Bueno, Fabio, es importante darle la claridad a la comunidad de que propiamente existen unas causales de desheredamiento. Una de ellas puede ser que haya cometido ese hijo en contra de su padre algún delito de tipo penal. Pero esas causales de desheredamiento son taxativas, no dependen propiamente de que un padre lo diga, te voy a desheredar, o que lo realice mediante un escrito público. Dependen propiamente de que haya una sentencia por parte de un juez de la República que indique obviamente el desheredamiento de ese hijo o de ese heredero legítimo. Cuando escuchaba uno decir que hay una sucesión, un proceso de sucesión en intestado o testado, se habla de testamento. Un testamento no podría ser una forma de yo diferenciar y actuar de manera desigual con mis hijos. Por ejemplo, yo hago un testamento, cinco hijos, y hago un testamento y se lo doy a uno solo. ¿Eso no sería injusto? ¿O qué es el testamento dentro del proceso sucesoral en Colombia? Bueno, Fabio, entonces bajo esta premisa, que la que me acabas de argumentar, debemos de dar primero una claridad. El primero es que en la primera parte del programa estuvimos hablando sobre temas generales de sucesiones. La generalidad es, la norma general es que las sucesiones sean intestadas, ¿cierto? Intestadas propiamente indica que no existe un testamento, no existe un legado por parte de ese testador, de esa persona que falleció y que dijo, le voy a dejar mis bienes o mis activos o mis deudas, porque también se reciben deudas, a determinadas personas, ¿cierto? Entonces, en la primera parte hablamos sobre un poco la generalidad de la sucesión intestada. En esta otra parte, que es la sucesión testada, se tiene que entender primero una cosa, y es qué persona va a recibir, qué calidad ostenta ese heredero el que va a recibir, ¿cierto? Ejemplo, para yo poder otorgar testamento, si tengo un hijo, siempre debo salvaguardar ciertos porcentajes sobre los bienes o los activos. ¿Por qué razón? Debemos de tener en cuenta que del 50% de esos bienes o de esos activos que yo tengo, los debo de guardar y de conservar siempre para herederos forzosos. ¿Quiénes son herederos forzosos? Los hijos. Siempre los debo de conservar. ¿Y la esposa? Y la esposa, obviamente. El 25% que debo también de conservar es que tengo la posibilidad de mejorar a cualquiera de esos herederos forzosos o a todos. Los podría mejorar, entonces ahí ya tenemos un 75%. Pero la norma nos da una gabela, una posibilidad de yo poder disponer esa última cuarto o ese 25%
y entregárselo a una sobrina que estuvo en mis últimos días de enfermedad o a un amigo que me ayudó a salir de una necesidad grande. Entonces, la ley nos da esa posibilidad de nosotros hacerlo y movernos dentro de los parámetros normales y legales. ¿Y cuál es la diferencia que uno escucha decir de un testamento abierto y un testamento cerrado? Bueno, la norma nos trae la posibilidad. Ambos testamentos se tienen que levantar por escritura pública. Escritura pública. ¿Cierto? El testamento abierto, ¿qué indica? Propiamente que se levanta en escritura pública y se deja dentro de los libros de la notaría y se tiene allá con la posibilidad de que cualquier persona pueda ir a él y acceder públicamente a él. ¿Cierto? El testamento es cerrado, obviamente. Es cerrado, ¿cierto? No tiene la posibilidad de que cualquier persona acceda a él, únicamente se abrirá, y eso con testimonios, con la presencia del notario, una vez fallezca la persona y se cite a esos posibles herederos o a esas posibles personas que se tienen dentro del testamento, para que se abra el testamento. Se tendrá sellado en una caja fuerte en la misma notaría, para poderles dar la posibilidad a los herederos de acceder al testamento y de acceder a lo que les corresponde. Es decir, que esa es la voluntad del difunto. Precisamente. El testamento más bien se utiliza, y es muy común verlo, es en personas que no tienen asignaciones forzosas. Entonces, si no tiene mamá, si no tiene hijos, pero que tiene hermanos o tiene sobrinos y a los sobrinos los quiere mucho, entonces les deja a cada uno cierto porcentaje, o les deja una casa o unas acciones, tanto dinero en el banco, se los deja a cada uno de esos herederos, sin necesidad de que los herederos después se tengan que ver inmersos en algún proceso judicial para poder acceder a sus derechos. Y eso solamente podría ser efectivo a partir del momento de la muerte, no puede ser antes, el usufructo. No, solamente se puede hacer efectivo en el momento de la delación, o sea, en el momento de la muerte. Que fallece el titular. Sí, señor. Sí, porque eso entonces dirá, no, yo le voy a dar esto, pero estos berriondos me matan. Eso también da una posibilidad, Fabio, que es importante que se establezca, y es que me sacan de la casa. Como el testamento es un acto que realiza una persona que está viva, en cualquier momento la persona que realice un testamento y diga, hombre, mi sobrino se estaba manejando muy bien conmigo, le vi sus malas intenciones, lo voy a sacar del testamento. También puede modificarlo. Entonces también se puede modificar en cualquier momento, lo único que requiere es obviamente las capacidades propias del testador. Importantísimo que se tenga en cuenta, cuando voy a recibir una asignación testamentaria, cuando voy a recibir una asignación intestada, o sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando voy a recibir mi herencia, lo podemos recibir bajo dos elementos. Lo puedo recibir con o sin beneficio de inventario. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? Con beneficio de inventario es que voy a recibir los activos, y que de esos activos que yo tengo, también como tengo la posibilidad de recibir deudas, de recibir pasivos, responderé únicamente con el porcentaje de los activos que me corresponden. Con lo que le tocó. Porque si recibo sin beneficio de inventarios, respondería hasta con mi patrimonio. Por los demás. Exacto. Por el resto de beneficiarios. Entonces, yéndonos a un ejemplo muy claro, porque suele pasar. Recibí una asignación testamentaria o recibí por herencia unos activos de 100 millones de pesos, ¿cierto? Pero el causante tenía una deuda con una persona natural o con la DIAN de 200 millones de pesos. Yo puedo decir, recibo con beneficio de inventario. ¿Qué es recibir con beneficio de inventario? Que yo respondo únicamente con lo que yo recibí. Porque si recibo sin beneficio de inventario, respondería no solo por los 100 que recibí, sino por los 200 que debía. Por los que se deben. Exactamente. Un caso muy concreto, que no voy a decir el nombre, pues, pero muy cercano a mí, muy cercanos a nosotros, doctor Daniel. No lo sabía yo, y es bueno que la comunidad lo sepa. Pues yo le digo que yo no lo sabía, y hasta que no le pasa a uno no entiende lo complejo del derecho en Colombia. Fallece una persona vinculada a una entidad, a una empresa, tiene unas prestaciones laborales por reclamar. Cuando va la señora, la cónyuge, a reclamar como
como beneficiaria directa con una hija, solamente es ella y la hija mayor de edad, y van a reclamar y le dicen que hay que levantar sucesión. O sea, esa plata que se tiene tanto en una cooperativa o en un crédito bancario, todo lo que yo tenga por ahí por fuera, acciones en alguna empresa, acciones solidarias en una cooperativa, como le digo, o en un sindicato, aportes obligatorios, natilleras, fondos, cualquier cosa que yo tenga por ahí por fuera, que sea en nombre mío, cuando yo fallezca, entonces hace parte de la masa sucesoral, es decir, junto con la casa, con el carro y con la moto, todo, hasta que yo no levante la sucesión no puedo ir a reclamarla. Y tiene razón de ser, Fabio, ese elemento, porque ponte tú en los pies de la cooperativa o de ese fondo de pensiones. De la empresa. O de la empresa como tal. ¿Por qué razón? La empresa, dentro de los activos que tiene a nombre de ese causante, sea las cesantías, sea alguna prima, vacaciones, lo que tenga, bueno, ¿a quién le entrego? Entonces, si usted me dice, bajo el ejemplo que usted me dijo, es solamente la esposa y una hija, pero ¿quién me quita que ese causante tenga otro hijo o dos hijos por fuera que no fueron reconocidos en su debido momento, y que por medio de un proceso judicial ese hijo que no fue incluido dentro de la sucesión solicite su derecho? Entonces, hay un principio general en el derecho y es el que paga mal paga dos veces. Para uno salvaguardar los intereses propiamente de la empresa o de la entidad que va a pagar esos dineros, solicita obviamente el levantamiento de la sucesión, y así da más claridad y más tranquilidad a quién le va a entregar ese dinero, y que ese dinero que se va a entregar sea realmente a quien les corresponde la asignación intestada. Ahí no aplica entonces el principio de la buena fe. No, en este punto, pues la buena fe se debe presumir, pero en este punto sí es mucho más necesario que el levantamiento de la sucesión para poder entregar. Ahí entonces volvemos al punto de la notaría. Cuando vamos a nosotros a registrar, usted como abogado va a representar a unos herederos, a hacer el levantamiento de la sucesión de un patrimonio. Ahí puede aparecer cualquier otro de los que usted no tenga como poderdante. De ahí puede aparecer otro cualquiera, ahí apareció un espanto, ahí apareció otro que dice es el hijo del causante, claro, del muerto. No, entonces, claro. Ahí hay que parar el proceso mientras la ley determina porque no tiene el apellido. Claro, venga, entonces son varios elementos. Primero, lo que debemos determinar es que no solamente puede aparecer un heredero, también puede aparecer un acreedor. Por lo que dice usted, por la publicación de los avisos. Exacto, no, y cualquier persona que se sienta con el derecho sobre esa herencia que está ahí yacente. ¿Por qué razón? Porque, un ejemplo, fallece cierta persona, fallece Pedro, yo tenía un negocio con Pedro, Pedro me debía 20 millones de pesos, yo me tengo que hacer parte a esa sucesión para decirles, venga, es que ustedes están liquidando la sucesión en ceros y hay un pasivo de 20 millones de pesos que me deben a mí. Entonces me tienen que responder obviamente por ese dinero. No es solamente para los causantes, sino para aquellas personas que se consideren con el derecho a intervenir, y para eso es que se realizan las respectivas publicaciones, no solamente por el proceso de notaría, sino también por el proceso judicial. Se llama a todas las personas, se hacen unos edictos y unos emplazamientos para que esas personas que se consideren con el derecho de ejercer alguna acción patrimonial en contra de las personas, en contra de esa persona que fallece, pues obviamente se hagan partes. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, usted me habla de los mal llamados hijos naturales. O los descendientes, ¿cierto?, directos que no son reconocidos. Exactamente, que no son reconocidos. Entonces, cuando no son incorporados esos descendientes, si uno de ellos tiene el apellido, pues obviamente la norma te da dos posibilidades. Inmediatamente, si lo levanto por notaría, el notario tiene que suspender la sucesión y está obligado a enviar el trámite de la sucesión directamente a la jurisdicción ordinaria para que se siga el trámite por allí mientras se dirime el conflicto y obviamente se le otorgue la asignación a cada uno. Ese con el que tiene el apellido. Con el que tiene el apellido. Tiene el apellido, pero los demás dicen que ese no es hijo de él.
Pero si tiene el apellido y está reconocido propiamente dentro del registro civil de nacimientos, que es la única manera de acreditar parentesco en Colombia, si lo tiene, ahí no hay nada que hacer, a no ser de que se inicie un proceso por un juzgado de familia De impugnación. de impugnación de la paternidad. Entonces ahí ya entonces le quitaría el apellido a la persona y es otro trámite. Y antes de que avance el proceso de la liquidación de la sucesión o el proceso hereditario, el juez en ese caso, si ya se inició el proceso ante el juzgado de familia o algo, se inició un proceso en la vía ordinaria para impugnación de apellido, es decir, alguien dice, no, es que ese muchachito, mi papá lo tuvo como hijo, pero ese no es de él, ese fue un gol, ¿cierto? Cuando ya se inicia ese proceso en el juzgado notifica para que se suspendan los trámites de la herencia. Sí, claro, sucesión. obviamente se tiene que hacer la suspensión de la sucesión como tal hasta que no se dirima el conflicto en la jurisdicción correspondiente. Y que el juez defina si es o no heredero. Precisamente. Sí, así es. en este caso... Como también se puede dar el otro evento, de que se levante la sucesión, porque pasa. Se levanta la sucesión, no se tiene en cuenta a uno u otro heredero porque no tiene el apellido. Entonces ya esa persona que se cree con el derecho lo que tiene que hacer es iniciar un proceso de filiación, que se le reconozca su parentesco con el difunto, y posterior a que se le reconozca ese parentesco tendría que iniciar otra acción judicial para llamar a los acreedores de la sucesión y solicitarlo, se les incorpore dentro de los activos. A eso iba yo, a eso le iba a preguntar yo, doctor, si el de la notaría, que es una escritura pública, no se tiene como acto administrativo sujeto de recursos, y el del juzgado sí podría tener ser sujeto de recursos. Yo sé, una decisión del juez en una herencia, yo puedo ir a impugnarla porque me desconocieron, el caso que usted nos explica. ¿En notaría también puede hacerlo? ¿Puedo también, no. ¿Cómo se llamaría lo que usted dice ahí, una afiliación? No, es que yo no impugnaría la decisión como tal en el juzgado, porque si no tengo la calidad de heredero, es una expectativa. No tengo la posibilidad. Entonces lo primero que tengo que hacer es irme a donde un juez a solicitarle que se me reconozca como heredero, o que se me reconozca como hijo de, ¿cierto? ¿Cómo se me reconoce? Por medio de un proceso de filiación. Ya cuando yo tenga la calidad, cuando tenga el apellido de la persona, ¿cierto? Ahí sí puedo ir nuevamente al juzgado, o a otro juzgado, al juzgado de familia, de acuerdo a las competencias. ¿A qué? A solicitar nuevamente, por medio de acción de petición de herencia, así se llama propiamente, el reconocimiento de esa calidad de heredero. Y en ese caso, por ejemplo, volviendo al tema del testamento, que me quedó sonando. El testamento, y con lo que empezamos en el programa, que fue la constitución de la sociedad conyugal, es decir, el matrimonio o la relación de hecho. Si yo al momento de configurar la relación de hecho o de casarme, no hice la capitulación, es decir, los bienes que yo tenía cuando me casé no los declaré ni dije que no hacían parte de la sociedad a futuro, esos yo puedo disponerlos como parte de los bienes para un testamento, o ya estarían inmersos dentro de la masa sucesoral de la liquidación. Depende, Fabio, porque si bien la norma expresa algo muy, muy claro, y es que los bienes inmuebles sometidos a registro, es decir, una casa, una finca, un lote, un apartamento, son bienes sometidos a registro y fueron conseguidos con anterioridad a la constitución de la sociedad patrimonial o la sociedad conyugal. Estos bienes se hacen como bienes propios de la persona, en este caso del causante. Entonces no ingresarían dentro de los bienes de la sociedad conyugal, no ingresan a ese habersos de la sociedad conyugal y no hacen parte de la liquidación de la sociedad conyugal para el levantamiento de la sucesión, que obviamente harían parte del activo del haber testamentario total, tiene que ingresar, ¿cierto? Pero cuando yo voy a levantar el testamento, lo primero que yo tengo que determinar es, bueno, ¿qué es del causante o qué es de la persona que va a levantar el testamento? ¿Y qué son de los bienes de la sociedad conyugal? ¿Cierto? Para yo poder entrar a determinar con qué bienes puede contar la persona y con qué bienes no puede contar porque hacen parte de la sociedad conyugal. Y en este caso, por ejemplo, cuando se habla de los descendientes directos dentro de los herederos forzosos, que son los hijos, también se tienen en cuenta hijos que llamamos adoptivos. Sí,
La Corte Constitucional ha sido muy clara en este punto y cuando un hijo se le da el reconocimiento, los trata indistintamente, sean adoptivos o hijos biológicos. O sea, no hay distinción alguna y tienen los mismos derechos patrimoniales. Y si yo como hijo, por ejemplo, tengo el 10%, un ejemplo, yo tengo el 10% de una liquidación de una sociedad conyugal, mis hermanos tienen cada uno de 10, son 5 hermanos, tenemos el 50, mi mamá tiene el otro 50, ahí está el 100. Sí. Pero uno de mis hermanos falleció, pero tiene 2 hijos, entonces ya a esos otros 2 hijos les toca ya 5. Sí, señor, eso se llama, o sea, eso es otra manera de acceder a la propiedad propiamente por la sucesión, y esos hijos entrarían, o los nietos pues del causante, entrarían a acceder a la sucesión por transmisión, propiamente se llama. Vamos a este último corte de mensaje institucional y regresamos nuevamente con las conclusiones de este programa y de esta charla con el doctor Daniel Acosta Álvarez. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Te falta talento. No eres atractiva. Muy fea. Muy chico. Muy gorda. Mira, tú sobras. ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede. Solo déjalo. 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 Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. Su señoría, ¿no ha escuchado los cargos todavía? Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Regresamos al último segmento de esta conversación con el abogado Daniel Acosta Álvarez, con el que estamos aprendiendo hoy sobre el derecho sucesoral en Colombia. Un tema bastante complicado, muy complicado, pero que tenemos que ir dilucidando
los colombianos ahora que queremos cambiar. Doctor Daniel, todo ese proceso que usted nos habla ahorita, sucesiones, bien sea notarial o bien sea por la vía judicial, todos los herederos, los que hacen parte de la masa sucesoral, los que tienen derecho a reclamar para una sucesión, todo eso, aparte de los honorarios del abogado, que cada cual los conviene con su profesional, de los costos notariales que debe tener, costos notariales, me imagino también, el pago de los impuestos, de todos los bienes muebles, inmuebles, todo lo que son los vehículos, tiene que estar al día pues, en sus obligaciones. Eso tiene también otros impuestos adicionales. Y lo que yo recibo como heredero de esa masa sucesoral, la DIAN me lo toma como una ganancia ocasional. Bueno, Fabio, propiamente lo que primero tenemos que entrar a determinar es al momento del levantamiento de la sucesión, cuando ya sale la sentencia de adjudicación de las hijuelas o cuando sale el acto de la escritura pública de adjudicación de hijuelas, por cualquiera de los dos actos, esta primero va a rentas y registro. Allí se tiene que cancelar cierta cantidad de dinero. También obviamente en la notaría se tiene que cancelar cierta cantidad de dinero por los actos de acuerdo a las tarifas establecidas por la Superintendencia de Notaría y Registro. Pasa lo mismo en el proceso judicial. Eso también ingresa, la DIAN lo contabiliza y eso hace parte pues más como el tema del registro contable que realizan los contadores, pero la DIAN lo realiza como ganancia, ingresaría como una ganancia ocasional dentro del patrimonio de los herederos. Cada uno por su parte. Sí, cada uno le tocaría pagar ese porcentaje de ganancia ocasional. De lo que le correspondería. Y ya yo recibiendo ese bien, esa partición, hijuela que llaman algunos, ese derecho, yo recibiéndolo ya, incorporándolo a mi patrimonio, ya hace parte del patrimonio que yo heredaré o dejaré para mis sucesores. Bueno, entonces ese patrimonio que usted hereda hace parte de uno de los bienes propios. Y eso es muy importante dejarlo aquí claro. ¿Por qué razón? Yo puedo heredar lo que mi padre me deja, yo puedo estar casado, ¿cierto? Pero entonces la claridad es que lo que a mí me deja el legado, o sea por una asignación testamentaria, o sea por un proceso de sucesión que se levante en una notaría, por una sucesión intestada, eso no ingresará, ese dinero, esa lote, esa propiedad o ese porcentaje en esa propiedad que ingrese, no ingresa dentro de la sociedad conyugal que yo tenga vigente en el momento de recibir mi hijuela. Y resulta, por ejemplo, en el caso de que uno de los causantes fallece en la sociedad conyugal, tiene su proceso, pero estaba haciendo a su vez otro procedimiento para reclamar como beneficiario de su padre. Me explico. Un hermano mío fallece, ¿cierto? Pero a su vez estábamos en el proceso de levantamiento de la sucesión de nuestros dos padres que ya fallecieron. Le tocaba un porcentaje que ya estaba definido, solamente faltaba registro de instrumentos públicos, no más. Ya entonces no existe mi hermano, pero la esposa y la hija pueden renunciar a ese derecho para que no se le enrede a ellas el que sigue. Porque ya hablamos de dos sucesiones, una tras de otra. Sí, precisamente, o sea, eso da la posibilidad, la norma te trae la posibilidad y esos herederos pueden adquirir por transmisión, así se llama propiamente, adquieren por transmisión el derecho o obviamente también podrían repudiar la herencia y rechazar lo que les corresponde por transmisión. Sí, cederla, la pueden vender, se puede comprar más porción de derechos o la pueden adquirir. Otro término que me causó mucha curiosidad a mí, que no lo había escuchado yo, doctor Daniel, es que en la empresa cuando fueron a reclamar, por ejemplo, el caso que yo le cuento, cuando fueron a reclamar que le dijeron, no señoras, aquí te tiene que reclamar, pero cuando levante la sucesión, ¿cierto? Usted es la esposa, usted es la hija y todo, pero para nosotros hay que esperar que sea lo único, porque que no existan más beneficiarios, ¿cierto? Entonces levantar la sucesión, eso es una obligación ya pues que bastante complicado para reclamar unas prestaciones.
Y le dijeron, o la otra posibilidad es que se declare heredero universal, una de las dos. ¿Qué es heredero universal? Bueno, Y es una forma de hacer, de obviar de pronto ese proceso de litigioso y engorroso de la sucesión. El único heredero, o sea, cuando se hace la declaratoria como heredero universal es que no existen otras personas, sino que solamente hay un heredero y que no hay necesidad de hacer el levantamiento de la sucesión, porque lo que se tiene es tan poco que no llevaría, pues, no se vería la necesidad de hacer el levantamiento de la sucesión. En este caso que el otro ceda, que el otro diga, no, hágale, que eso es lo mismo. Ampliamente peligroso para, Sí. para los intereses de una empresa y que yo como abogado representante no lo No, y dejaría. no solamente para la empresa, también yo diría que muchas veces en el caso de los mismos beneficiarios, uno tampoco podría estar seguro de nadie. A mí, en me esta gustaría, vida. a mí me gustaría, Fabio, primero también dejarle una precisión a la querida comunidad frente al punto del tiempo que tienen esos herederos en levantar la sucesión, que ahora extracámara lo hablábamos, y es importante dejarle la claridad a los socios patrimoniales. Los socios patrimoniales, una vez se dé la delación entiéndase la muerte del causante, ¿cierto? El socio patrimonial tiene hasta un año para hacer la declaratoria de la sociedad patrimonial, ¿cierto? Y de la unión marital de hecho, y poder hacer el levantamiento de la sucesión. ¿Por qué razón? En sociedad patrimonial y en unión marital de hecho, se pierden todos los derechos que tienen ambos compañeros hasta el siguiente año de que se haga la ruptura o la separación de cuerpos de las personas. Entonces, si dentro del año subsiguiente a la ruptura no se realiza ningún tipo de trámite, reclamación, se pierde el derecho que se tiene. Hablábamos ahorita entre cámaras de esa ventaja y desventaja, de que entonces esa unión marital, que es la sociedad patrimonial, cuando uno es casado, lo obliga a que dentro de ese año, si hay una separación legal de cuerpos y bienes, como dice la ley, o un divorcio, dentro del año siguiente, más tardar, habría que... O sea, este solamente aplica para uniones maritales de hecho. De hecho. Solo para unión marital de hecho. O sea, si una persona se fue a vivir con otra, llevan más de 3 años y entre los dos consiguieron una casa, pero la casa que consiguieron está a nombre de uno de los dos socios patrimoniales, o sea, a nombre del esposo, del compañero o la compañera, y dentro del año siguiente a la ruptura no realizan ningún tipo de trámite de reclamación para disolver y liquidar la sociedad patrimonial, pierde el derecho. En ese sentido, entonces sigue teniendo más ventajas todavía la unión marital de hecho, es decir, el concubinato, la unión libre que llamamos. Como se quiera mirar, pues para las garantías de ambos cónyuges es mucho más preferible el matrimonio, pues. Porcentaje alto de los colombianos viven en esa condición de unión marital de hecho, es decir, menos complicado. Lo mejor en este país es no tener nada que dejar para que no se agarren los herederos tampoco. Agradecemos al canal comunitario por este espacio que nos brinda. Doctor Daniel, qué bueno que lo tengamos acá como invitado oficial y permanente, hombre, para que hablemos de todos los temas del derecho en Colombia. Saludos a la familia doctor Daniel. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, por aprender con usted todo lo que podemos ir conociendo del derecho en Colombia. Muchas gracias, Fabio. Por aquí siempre dispuesto. Me siento en mi casa y con toda la disposición. Aprovechemos para que le cobremos al canal, hombre. Aprovechemos para que nos diga dónde lo podemos localizar. Usted está en Amagá, dónde lo pueden localizar las personas que le queden dudas, porque yo sé que muchas dudas quedan de estos programas. ¿Dónde lo pueden localizar para cualquier inquietud, cualquier duda o cualquier proceso? Bueno, mi oficina queda en la calle 49, número 5113, queda contigua a la fiscalía de aquí al municipio de Amagal. Mi número telefónico es 310-409-2603. Ahí lo van a poner en el banner más adelantico. Los esperamos en la próxima oportunidad, los televidentes del canal comunitario Amaga Televisión, a la red de canales del suroeste, al oriente antioqueño, los dos municipios que nos amplifican. El próximo sábado volveremos con otro invitado especial. Muchas gracias.